Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar el segundo capítulo del libro El saber didáctico de Alicia Camilloni, didáctica general y específica. Vamos a ver a qué se refiere ella con estos dos tipos de didáctica. Y dice lo siguiente. ¿De qué se ocupa la didáctica general y de qué se ocupa la didáctica específica? La didáctica general se ocupa de la psicología del desarrollo, o sea, las teorías de cómo aprende el sujeto, las teorías de aprendizaje. Esto tiene más que ver con todo lo neurológico. Bien, la psicología cognitiva la filosofía de educación, por ejemplo, los procesos de memoria, resolución de problemas, proyectos, transposición didáctica, si quieren ampliar transposición didáctica de Ives Ceballar, en el canal hay un video de este tema. Recuerden suscribirse si quieren recibir más temas y comenten si tienen alguna duda. Bien, ¿a qué nos referimos con la didáctica específica? Básicamente se refiere a, según la edad, no es lo mismo enseñar a un niño de 4 años en nivel inicial que un niño de 12 en nivel secundario. El nivel educativo, la disciplina, no es lo mismo enseñar ciencias naturales, que lo podemos ver desde la experimentación, a enseñar lengua, que es en base a la lectura, la institución, o sea, la idiosincrasia de cada institución, el destinatario, y acá encontramos las capacidades del alumno, Bien, luego plantea 5 tesis, ¿sí?, que diferencian la didáctica general de la específica, pero al mismo tiempo que las relaciona. Si me dan un segundo. Las 5 tesis son las siguientes. La primera dice, no hay una relación jerárquica, sino una complementaria. No hay una relación jerárquica, sino que se complementan. O sea, no es que la didáctica específica está dentro de la general. No, se complementan ambas didácticas para lograr esos métodos, contenidos y evaluaciones. Existe una igualdad y cooperación, pero pueden diferir. Una igualdad y cooperación. Pero pueden diferir. O sea, en algunos aspectos no están de acuerdo. Tienen una relación mutua de necesidad. O sea, para enseñar a un niño de nivel inicial, yo debo tener conocimientos de teorías del aprendizaje.
¿sí? Para saber qué tiempo de atención tiene ese alumno, qué capacidades puedo desarrollar, etc. Dice, la didáctica específica no son una extensión de la disciplina. La didáctica específica no es una extensión de la disciplina. Y la última dice, la didáctica general no puede llegar al nivel de especificidad de la didáctica específica. La didáctica general no puede llegar al nivel de especificidad de la didáctica específica. ¿Sí? Bien, espero que les haya quedado claro el tema, lo resumí lo más que pude. Si necesitan cualquier otro tema, por favor comenten. Si te sirvió, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.